Hola amigos, vamos a solucionar el problema sin corriente que tiene esta moto. Esto está tos. Yo no puedo subir un video así. Yo no sé por qué no limpia las motos. ¿Ah? Es linda quedó. 2 minutos le llevo. Pero está. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver un tema de problema de corriente. No tiene corriente. Y yo ya identifiqué el problema y quería compartirlo. Esto es un motor varillero también tipo CG. Y que no tiene corriente. Cuando estamos sin corriente, uno de los primeros pasos para empezar desde la raíz de dónde sale la corriente, que acá tenemos un volante magnético y un estator bobinado, que es lo que genera la corriente. Acá yo ya tengo desenchufado los cables del encendido, ¿tá? Que tenemos verde, que es masa del encendido, la bobina pulsora, estos dos que son la alimentación de las luces y la carga de la batería, y tenemos negro con raya roja, que es la bobina del encendido. ¿Tá? Lo que tenemos que probar, primero que nada, es la bobina, ¿tá?, de encendido, a ver si está funcionando, si tira chispa. Esto es para probar, sin tester, sin nada, para hacer una revisión rápida. ¿Tá? No precisamos muchas herramientas para hacer este proceso. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Pueden agarrar un cable, ahí yo tengo uno acá. Agarramos un cable cortito, pelamos el cable, que quede así. Vamos a darle media vueltita para ponerlo en la ficha. Que quede más o menos así, a ver si lo puedo enfocar. Bien. Y del cable negro con raya roja, ¿tá?, lo buscamos y ponemos el cable ahí. ¿Ah? Luego de esto le damos contacto a la moto, ¿verdad? Y le damos arranque. Cuando le damos arranque, tocamos a masa. Si chispea, hay corriente y listo, acá no es el problema. Si no chispea, está quemado el encendido. Está quemada la bobina esta, o otra causa que puede ser que se aflojan los tornillos del volante y rompe el bobinado. Yo le voy a mostrar cómo hacer esto. Ahora no tiene corriente, pero después cuando ponga el encendido de nuevo, van a ver cómo ya agarra. Voy a hacer esto. Contacto. Agarro el cablecito, no patea esto, no hace nada. Y pongo a masa. En este caso tengo que patear porque no tiene batería. Y no chispea. Esa es una prueba para hacerlo. Si chispea, tiene corriente, descartamos esto y subimos más arriba. Te echamos cables, ahí puede ser CDI, o CDI a bobina de alta, o puede ser algún cable que conecta el CDI con la bobina de alta, o puede ser un cable de la llave de contacto. La llave de contacto está en malas condiciones. Eso después lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer todos unos videos. No tengo corriente. La bobina de las luces a veces también se prueban de la misma manera, pero hay que hay que poner dos cables, porque a veces individualmente cada cable, tanto amarillo, rosado, rosado, blanco, blanco y amarillo, individual cada cable no larga corriente. Vamos a ver si esta larga. Igualmente me voy a preparar otro cablecito. Muy bien, ahí tengo los dos cables, vamos a probar. Esto es lo mismo, no patea. Vamos a probar individualmente. No, individualmente no anda. Entonces ponemos los dos juntos sin que se toquen y tocamos los dos a masa. Y ahí tendría que chispear.
sé si se ve la chispa ahí. ¿Se ve? Vamos de vuelta. Ahí se vio, ¿verdad? Bueno. Ahí quiere decir que está bien los cables de el bobinado, las bobinas, que son las encargadas de cargar la batería y alimentar las luces. Pero este, que es de la bobina del encendido, que alimenta el CDI para poder dar corriente a la moto y prenderla, está quemado. Está quemado. Y eso es una prueba muy fácil. Después, cuando arme el encendido, ahora les voy a mostrar cómo chispea. Esto es para aquellos que no tienen grandes herramientas y para hacer un diagnóstico rápido. Podemos traer el tester o el multímetro y bueno, mirá, tanta resistencia tenés que tener en la bobina, esto, el otro. Bien, esto es para que puedan identificar la falla fácilmente. Acuérdense que todas estas pruebas es con contacto, dándole arranque o pateando. Si quieren, le sacan la bujía si tienen que patear para que esté más liviana y puedes girar más rápido. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a sacar el encendido. Tenemos que sacar la tapa del piñón, tenemos que sacar la tapa del engranaje del burro de arranque, un tornillo que tiene atrás y todos los tornillos de acá. Esta moto está con aceite, así que vamos a sacar la tapa sin sacar el aceite, porque cae apenas un poquito de aceite que tiene, que estos encendidos son en baño de aceite, y no es mucho, así que son 30, 40 gramos que caen, no cae más de eso. Si sacamos el volante se nos va prácticamente casi todo el aceite. Vamos a empezar a desarmar la tapa esta. Este posapié como está de las caídas. Ay, Dios mío. Hoy no te querés caer. Bueno, muy bien. Acá aparentemente está todo bien. Vamos a ir con la tapa del encendido. Bueno, muy bien. Acá tenemos la tapa de encendido. Acá tenemos el encendido nuevo. O el estator, que viene con su fichita para después colocarle los cables. Y tenemos la junta nueva del encendido, que vamos a limpiar esta superficie y la otra superficie allá. Ahora vamos a sacar el bobinado. Bueno, el bobinado esta bobina es de 3 tornillos, el anclaje de 3 tornillos, la bobina pulsora tiene 2 en todos los casos. Ahora lo que vamos a hacer es, lo retiramos así un poquito y vamos a sacar, tiene una goma que impide que salga el aceite, que es por donde pasan los cables. Acá lo que podemos hacer es agarrar a ver si voy a poner acá, a ver si podemos ver. Bueno, muy bien, ahí ya lo acomodé. Y como no lo necesitamos, empujamos así, de a poquito. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahora sacamos acá el encendido. Yo ya lo corté los cables porque no me interesa recuperar la ficha, porque voy a poner ficha nueva. Vamos a dar vuelta a esto. Bueno, y ahí quitamos el encendido. Bueno, esta es la que se quemó.
Si bien no tiene aspecto al estar quemada, está esta. Sin embargo, la de las luces como que tienen un poco de descoloración o temperatura en el bobinado. De este lado no se ve mucho. Pero esta se ve con un poco de, como si estuviesen agarrado temperatura. Es común que se quemen esto cada determinado tiempo, se quema. Muy bien, vamos a limpiar acá y vamos a poner la tapa nueva, el encendido nuevo. Vamos a limpiar y vamos a poner el encendido nuevo. Bueno, luego de bien limpia la tapa, vamos a armar el encendido. Vamos a armar el bobinado. El bobinado viene así, con su bobina pulsora, que la bobina pulsora tiene unas trabitas aquí, que son tipo unos casquillitos, que es para que la bobina pulsora quede totalmente centrada en el punto, que esto lleva un punto con el volante, que no puede ser otro. Nos guiamos por los tornillos, va así, la bobina pulsora va así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pasar los cables primero. Vamos a pasar los cables. Dato importante, siempre el agarre de los cables, que tiene una chapita, va hacia abajo. Y siempre lo que hacemos cuando vamos a armar, acá ponemos un poquito de aceite. Decía que vamos a poner un poquito de aceite. Para que la goma se deslice un poquito mejor. Posicionamos eso más o menos. Y el cable tiene que quedar del lado, en este caso del lado derecho, y vamos buscando la goma con cables, con todo, hasta que haga tope. Tiene una casita ahí ya hizo tope, ya no va más. Y vamos a armar el encendido con sus 3 tornillos, los 2 de la pulsora. Da un poco de trabajo porque el lugar es chico, es medio engorroso, pero se puede hacer bien sin problema. Muy bien, dato importante, esta chapita que viene a ser la bobina pulsora, que es una apretacables para que el cable no ande bollando, yo recomiendo a veces doblarla un poquito hacia abajo. Entonces podemos agarrar un golpeador o simplemente con el destornillador doblarla, porque puede llegar a rozar el volante. Está calculado para que no, pero a mí no me cuesta nada y prefiero doblarla así un poquito. No sé si se vio, no tocar la bobina ni nada, doblarla un poquito hacia abajo y que no me roce el volante. Bueno, esto está pronto. Voy a pasar a la otra parte, a limpiar la superficie, colocar la junta, los tornillos y armar. Muy bien. Vamos a limpiar la junta. Bien, limpia toda la superficie, que no quede ningún pedacito de junta. Limpiamos un poco el volante, certificamos que no tenga nada porque esto es magnético. Debemos certificarnos que no esté nada en el volante, porque si no vamos a dañar el encendido. Y colocamos la junta. La junta tiene una posición sola, no lleva cemento. Estando bien la superficie, no lleva cemento. Tiene 2 guías, tiene una guía acá y otra guía acá abajo. Que la junta es un poquito más grande, si ven esos agujeros. Colocamos la junta. La guía es para que no se nos mueva la junta y poder apretar bien. Y colocamos la tapa del encendido.
que tengamos el engranaje. Voy a subir un poquito acá. Ahí está, que tengamos el engranaje y colocamos la tapa de encendida. Muy bien, puestos los tornillos, vamos a poner el engranaje del arranque. El engranaje de arranque este tiene una guía, que vemos acá que tiene una guía en la tapa. Ponemos el engranaje, la arandela de rozamiento, ponemos el eje, la arandela de rozamiento, colocamos el engranaje y a veces no entran. Lo que hacemos es, podemos poner en contacto la moto, empujar levemente con el dedo y dar apenas un toque de arranque y él va a entrar, va a hacer un ruido y va a entrar. Si no, lo que podemos hacer es sostenerlo con la mano y bajar la patada un poquito y entra. Vamos a hacer eso. Bien, ahí entró, ponemos la otra arandela de rozamiento, la tapa y armamos. Bueno, muy bien, y acá tenemos el chicote de cables, que ahora vamos a probar el cable negro con raya roja que probamos anteriormente y no tenía corriente. Vamos a chispearlo ahí. Y ahora vamos a probar el cable. Cable negro con raya roja. Despejamos los otros. Y pateamos. Bueno, ahí ven que tiene chispa. ¿Se ve? La bobina está bien. Y los otros que habíamos probado anteriormente, que son los de las luces, ahí se ve que tenemos chispa. Bien. Bueno, muy bien. Ahí tenemos chispa. Ahora lo que vamos a hacer es, a base de la ficha que tenemos en el chicote, vamos a armar la fichita nuestra. Y bueno, ahora enchufamos esto, nos fijamos que estén derechas las patitas, enchufamos acá, puede ser que cueste un poquito porque la ficha es nueva. Ahí entró. Y ahora lo que hacemos, probamos si tenemos corriente en la bujía o directamente ya la pateamos para ver si arranca. Ahí tenemos en contacto y vamos a patearla. Bueno, listo, ahí quedó el trabajo terminado. Lo que hacemos es lo siguiente ahora. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a acomodar los cables acá. Bueno, muy bien, ahora vamos a acomodar los cables. Primero ponemos el cable este del sensor de los cambios, que es el más finito, y luego acomodamos el cable de encendido. Lo mejor es doblarlo así y hacer esto. Luego de eso pasamos la platinita que sostiene los cables, que evitan que se vayan hacia el piñón. Igualmente la tapa, si está sana, nunca va a tocar el piñón, los cables, porque si la tapa está sana, aleja los cables. Esto queda así, aleja los cables del piñón. La tapa tiene una parte plana que va así. Entonces ahora colocamos la tapa. Estas tapas dan un poco de trabajo porque hay que hacerlas calzar bien. Ahí acomodada la tapa, nos fijamos que no queden apretados acá arriba. Y colocamos los tornillos. Bien, colocados los tornillos, seguramente tengamos algunas
chapitas para acomodar los cables, que en este caso está, acá está esta, y aseguramos los cables con esta chapita. Y acá lo que vamos a hacer es asegurarlos al chasis o a otra chapita que tenga para que queden prontos. Bien, colocamos, vamos a poner así, colocamos el pie de cambio en la posición de que nos quede más cómodo. Nos fijamos que no toque la tapa, en este caso toca, así que va una estría más abajo. Ahí está cerca de la tapa, igualmente está, si ven acá este pie está doblado. Vamos a enderezarlo, vamos a enderezarlo. El amorzo, una llave 22, tengo acá, por ejemplo. Tuerzo un poquito y ahí lo dejo recto. ¿Tá? Y ahí no toca, si se ve que da luz. Anteriormente, mira, estaba tocando, que comió la tapa. Ahí ya no toca. Colocamos el tornillo. Bueno, estaría pronto terminado el trabajo. Ya tenemos solucionado el tema de la corriente. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta. Y próximamente vamos a hacer más videos de electricidad, de corriente, con todos sus problemas, sus fallas, cómo identificarlos y las soluciones. Nos vemos.